Bienvenidos a Aprendices, el podcast en el que todos tenemos una historia que contar y que aprender. Universidad, digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas. Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados. Hola, bienvenidos a Aprendices, el podcast de espacios de educación superior. Un lugar, ya saben, que es para hablar y sobre todo para conocer la experiencia universitaria, profesional y personal de todos nuestros invitados. Recuerden que pueden visitar nuestra web y que también pueden escuchar todos los podcasts en nuestros canales en ebooks y en YouTube. Hoy tenemos con nosotros a Ángela de Miguel, abogada con más de 25 años de experiencia, socia fundadora del despacho Negotia, presidenta de la COE de Valladolid y vicepresidenta de la COE de Castilla y León. Es miembro también de la directiva de COE y CEPIME, presidenta de la Cámara Hispano-Mexicana, profesora del MBA de CEU San Pablo y de Derecho Mercantil en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Lo primero, Ángela, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, muchísimas gracias por invitarme y por poder compartir pues, todo lo que tenga que ver con la formación que tan importante es para todas las personas. Bueno, como hacemos siempre, empezamos por los orígenes, empezando y preguntamos por qué elegiste Derecho, qué es lo que te llevó a iniciar los estudios universitarios de Derecho. Bueno, pues un poco por casualidad, porque la verdad es que yo me decantaba por una carrera sobre todo más tecnológica, quería hacer cosas relacionadas con la bioquímica, con la investigación, pero luego me di cuenta de que me gusta mucho estar con las personas, que hay una parte social que para mí era muy importante, y entonces pegué hoy un giro de 360 grados y me decanté por el derecho, sobre todo por la posibilidad que el trato humano y la posibilidad de relacionarme con los demás, porque al fin y al cabo, como ciencia social que es, pues se trabaja muchísimo con personas y estamos en contacto siempre con muchísima gente. Y eso fue un poco lo que más me atrajo de la carrera. ¿Dónde lo estudiaste? ¿En qué universidad? Pues yo estudié en la Universidad de Deusto, en lo que es la carrera de Derecho, la estudié en la Universidad de Deusto, en Bilbao. Y ¿era un poco lo que esperabas? ¿Aprendiste ahora ya con la mirada atrás? ¿Aprendiste aquello que tú crees que te deberían haber enseñado? ¿Saliste satisfecha un poco de aquellos estudios? Bueno, en su momento a lo mejor no tanto, ¿no? Pero yo creo que les pasa mucho también cuando eres joven y crees que tanta base teórica, pues que a veces no es tan importante o que al final estás trabajando con mucha base teórica. Pero luego después, cuando sales, ya hay una de las cosas que le tengo que agradecer mucho a la universidad y es que me enseñó a pensar el jurídico. Ese pensamiento jurídico, que es ver la vida desde un prisma jurídico, me permite solucionar realmente problemas y establecer una estrategia cuando yo me enfrento al caso jurídico, pues esa manera de pensar, de ver, de diseccionar el problema, de analizar, etcétera, etcétera, el pensamiento, la estructura mental que me creó, pues luego me ha permitido ejercer la profesión. Con lo cual, en un primer momento, tampoco tenía mucha expectativa. En un primer momento, a lo mejor me parecía que era demasiado base teórica, pero luego eso sí que me ayudó a construir ese desarrollo mental que es tan importante y que es como un abogado, y yo creo que es lo más importante en la profesión. ¿Hubo algún profesor que le marcara en especial, que pudiera considerarse una relación maestro-discípulo o que le marcara en la especialización dentro del derecho? Pues no me marcó en la especialización, pero luego me he dedicado más a los derechos privados, pero sí que recuerdo un profesor de derecho político que sí que nos ayudó mucho a pensar. Yo creo que la parte de razonar, que es una de las cosas importantes que me enseñó la universidad, a hacerte las preguntas adecuadas. Para encontrar la respuesta, primero uno se tiene que hacer la pregunta adecuada, hacer análisis complejos de las realidades, pues me lo enseñaron en primero, bueno, buenos profesores, y en concreto, que luego me he dedicado más, me dedico al derecho mercantil, que no tiene nada que ver, pero sí esa manera de enfrentarme a los problemas me la enseñó. Y cuando sale de la universidad, el primer paso profesional, ¿cómo lo hace? ¿Cómo entra en el mercado? Bueno, pues lo hacemos con un modelo que era no se permite, que era con la ley de pasantía, que existía entonces cuando yo salí, y empecé de pasante en un despacho con un abogado, con Alberto Bodero, al que estoy muy agradecida, que me enseñó también muchísimas cosas. Yo fui un gran mercantilista en Valladolid, porque yo ejerzo mi profesión en Valladolid, y bueno, pues tuve la grandísima oportunidad de aprender de su mano. Y yo creo que es una de
es fantástico, ¿no? Cuando tienes un gran profesional que dedica tiempo y esfuerzo, que a veces no se valora el tiempo y el esfuerzo de la gente que sabe mucho más que tú y se dedica a enseñarte y a formarte. Y luego ya de ahí, él me dio la oportunidad de en el mismo despacho empezar a llevar los propios asuntos y empezar de manera autónoma lo que es el ejercicio de la profesión, y a partir de ahí, pues ya luego, pues poco a poco fuimos por otros caminos, ya se separaron estos caminos, pero así, como pasan. ¿Y por qué el derecho mercantil? Bueno, pues a veces en la vida yo he tocado todas las jurisdicciones. La realidad es que yo que me he dedicado mucho al derecho procesal, ahora ya no llevo casi derecho procesal. Está en todas las jurisdicciones, incluso la militar, la penal, la civil, laboral, está en todas. Bueno, pues al final realmente a mí el mundo de la empresa me parece muy interesante, la capacidad que tiene la empresa de crear riqueza también. Y luego a mí me atraen mucho los derechos bastante técnicos, ¿no? Como pues el derecho civil y desde luego el derecho mercantil. Me gusta mucho el derecho y creo que exige te exige mucho, ¿no? A mí me gustan mucho los retos y yo creo que el derecho mercantil exige centrarse mucho y hacerlo muy bien. ¿Tenemos una justicia acorde con lo que esperan los ciudadanos? Me refiero a cuál es el problema de la justicia. Falta recursos humanos, falta recursos económicos, hay sobreabuso de denuncias, hay lentitud burocrática. ¿Cuál es el problema de la justicia? Bueno, creo que los has dicho todos en un momento, pero bueno, principalmente tenemos varias cosas. Por un lado, parece que a los españoles, bueno, una vez escuché, ¿no? Como que después de una dictadura, en llegar a una justicia, ¿no? Hace años ya, llegar a una justicia que realmente fuera independiente, imparcial, pues fue algo que a los españoles en general pues nos llamaba mucho la atención y volcamos muchísimas esperanzas en la justicia, de tal manera que creemos que en el juzgado, yendo a un pleito, se va a hacer la justicia con mayúsculas, nos van a arreglar todos los problemas, se va a solucionar y sobre todo muchas veces acudimos con conflictos emocionales importantes que creemos que eso nos lo va a solucionar la justicia. La justicia ahora mismo está colapsada, tenemos muy grandes profesionales dentro de lo que es el mundo del sector jurídico, del sector de la justicia, pero se le puede dedicar el tiempo que se le puede dedicar y al final no deja de ser un tercero el que decide sobre nuestros asuntos. Creo que en España lo que nos falta es muchísima cultura de la mediación, del arbitraje, del derecho colaborativo, de lo que es toda la resolución alternativa de conflictos, que creo que es muy interesante y que para muchísimos casos una mejor solución que la justicia, y dejaríamos la justicia para casos realmente graves, ¿no? Y en este mundo de la justicia, usted como mujer que sale, estudia, emprendedora, ¿cuál es la situación de la mujer? Porque sí parece que hay bastantes mujeres en los distintos estamentos de la justicia, pero ¿se ha conseguido de verdad la igualdad? Bueno, realmente vemos que como operadores jurídicos casi somos ya más mujeres que hombres, o por ahí estaremos. Yo creo que están en cifras superiores. Lo que sí que es verdad que todavía está costando, ¿no?, llegar a los puestos importantes. Vemos como los puestos más importantes desde la judicatura todavía en las hombres que mujeres, se va llegando. Socios directores de los despachos también hay más hombres que mujeres. Pero bueno, yo creo que es un proceso imparable y se va en este proceso, ¿no? Se va por abajo de la pirámide y se va, según van dejando huecos, pues vamos optando a las mujeres a ello. Y también creo que es muy importante que las mujeres seamos conscientes de que es nuestro momento, de que tenemos una grandísima oportunidad y empecemos a trazar nuestra carrera profesional desde que somos jóvenes con el objetivo puesto en llegar a esos puestos de dirección. Que yo creo que es muy importante que a veces te ves con cierta edad y dices, pues me gustaría llegar a determinado puesto de dirección, pero a veces hay que hacer en tu trayectoria vital, en tu trayectoria profesional, esos objetivos. En muchos casos hay que marcárselos desde un primer momento, con lo cual yo aconsejo a todas las mujeres que se lo marquen desde el inicio y vayan generando las habilidades, los contactos y las herramientas necesarias para luego poder acceder a este tipo de puestos. Usted, además de la actividad profesional como abogada, sintió en un momento en la de representación empresarial y eso le lleva a la COE. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo empecé con jóvenes empresarios, o sea, empecé, digamos, en el hermano pequeño, en lo que es AGE, y empecé como presidenta de AGE. Realmente yo creo que además me ha dado, desde el punto de vista, para lo que esto era mi profesión, una visión muy interesante, ¿no? Que yo creo que gran parte de cómo funciona o de cómo lleva o cómo se gestiona el despacho,
en gran parte es debido a que estamos aplicando criterios empresariales. Al final no deja de ser un negocio donde tú tienes que conseguir que los clientes entren, y hay una parte de gestión empresarial que es importante y en la cual siempre he tenido esa inquietud de formarme, de estar en contacto, de hacer eventos de networking, de aprender de buenas prácticas de otros sectores. Eso me lleva a entrar en Jóvenes Empresarios, me dicen presidenta, y luego de ahí, pues bueno, pues hice una carrera interna y gran parte pues porque, bueno, yo siempre he estado dispuesta y trabajando mucho y colaborando, ¿no? Porque yo creo que es muy importante trabajar en diferentes asociaciones de cualquier tipo o colaborar siempre con esa generosidad, aunque no te paguen por muchas de las cosas que haces, por el aprendizaje, por la contribución que haces y por tener esa visión global o esa perspectiva global de las cosas. Y yo creo que ayuda también en el enfoque concreto del desarrollo profesional. En estos años últimos de un poco de, podemos decir, de desencuentro político, la verdad es que sí ha habido varios acuerdos sociales entre empresarios y sindicatos. ¿Tan importante es el diálogo social? El diálogo social yo creo que es una herramienta útil fundamental. Estamos hablando de un modelo de democracia participativa, al final es muy importante. En el siglo XXI cada vez se va evolucionando y nos dejamos mucho de esos modelos. Entonces la democracia participativa lo que hace es que al final en el diseño de determinadas políticas públicas escuches a diferentes actores de la sociedad civil. En diálogo social, en este caso concreto, pues están las asociaciones empresariales más representativas, en este caso en España, la COE, porque así lo recoge la Constitución española, y por parte de la representación de los trabajadores, los sindicatos, comisiones obreras y UGT, que son los más representativos en España. Con lo cual, eso lo que hace es mejorar esas políticas y ayudar en el avance. Ahora mismo, recientemente, la Unión Europea pues está haciendo una recomendación para que cada vez se trabaje más en estos modelos de democracia participativa vinculados al diálogo social, y vemos también como la Organización Internacional del Trabajo habla también de este tipo de cuestiones. Al final, cuando hablábamos lo mismo que lo de la justicia, cuando uno gestiona, soluciona o llega a acuerdos sobre sus propios problemas, el problema desaparece y hace que todos juntos trabajemos muchísimo mejor y con muchísima más facilidad para que se llegue a un buen fin, ¿no? Cuando tú llegas a un acuerdo, pretendes un buen fin. Si yo llego a un acuerdo en un convenio colectivo es porque deseo que las cosas funcionen mejor en la empresa o que funcionen mejor en el sector. Si yo he sido partícipe de ese acuerdo, es muchísimo más fácil que las cosas al final fluyan con normalidad, exactamente igual que cuando llegamos a un acuerdo, que siempre es mucho mejor que cualquier solución que nos imponga, o bien un juez, o bien la administración, o quien sea. Ahora mismo la tecnología permite muchas formas de acceder al puesto de trabajo y por eso nos encontramos con muchos jóvenes licenciados de distintos sectores que apuestan por el emprendimiento con apuestas de innovación. ¿Están siendo de verdad protegidos por las administraciones o se siguen encontrando con muros de burocracia, con olvidos en financiaciones, con falta de ayuda en general? Bueno, la verdad es que las cosas van mejorando, pero aquí hay un trabajo muy importante de España. Generalmente los españoles, es una cosa que nos distingue mucho fuera de España, es la capacidad que somos muy creativos, ¿no? Esa creatividad va indisolublemente unida a todo lo que tenga que ver con la innovación. Sin embargo, vemos los indicadores de patentes, otra serie o creaciones de startups o otra serie de indicadores, y vemos que España pues no está tan bien como otros países europeos. Desde luego, haría falta una legislación que facilitara el desarrollo de este tipo de empresas y, por supuesto, sobre todo porque requieren una importante financiación, políticas de financiación que favorezcan mediante determinadas desgravaciones fiscales que se pueda invertir en todo lo que tenga que ver con innovación, desarrollo y creación de nuevas empresas. En España es muy complicada tener una segunda oportunidad. Se está trabajando mucho y se cambian las leyes, pero la realidad es que es muy complicada esa segunda oportunidad, que es tan importante para un emprendedor, porque si yo tengo buenas ideas, aprendo del fracaso. En Estados Unidos ya se sabe que cuando has fracasado 2 veces, el que ha fracasado 2 veces, a la tercera tiene muchísimos más inversores, porque consideran que forma parte de ese aprendizaje que lleva al éxito. Sin embargo, también hay otro lado de la población, porque si hablamos de empleo, observamos que una gran parte del empleo creado en los últimos años es empleo público. ¿Es sostenible para la sociedad este porcentaje tan alto de empleo público? Bueno, nosotros siempre defendemos que creemos que realmente el sector privado es el que mantiene absolutamente todo, ¿no? Porque al final el dinero que sale para pagar el sector público y para pagar y mantener el estado de bienestar es el sector privado. Con lo cual, lo que necesitamos es un sector privado grande que permita mantener absolutamente todo lo que tenga que ver o todo lo que es de la administración. Y eso
Al final, yo creo que lo importante es potenciar, motivar y desarrollar bien todo lo que tenga que ver con las empresas y el sector privado. Hay que defender y ser conscientes de que la empresa es la que genera toda la riqueza de un país. Gran parte de ese PIB viene generado por la empresa privada y que es la que paga los impuestos y genera ese estado de bienestar. Entonces, independientemente de cómo podamos ver cómo queremos tener esa administración pública, pero tiene que estar dimensionada a los ingresos y al tamaño que tenemos con ese sector privado, que es el que en última instancia genera gran parte de los ingresos para pagar. Esa empresa privada, que leía una intervención suya de hace tiempo en la que se quejaba de cierta burocracia normativa y que incluso llegaba a asfixiar, y se quejaba de que, me quedé con lo apunté, los boletines oficiales de ámbito estatal y autonómico en el año 2022 alcanzaron 1,3 millones de páginas. ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues si quisiéramos leerlos todos, tendría que estar una persona sin dormir prácticamente todo un año solo para leerlos, ¿no? O sea, que es imposible realmente controlarlo. Es horroroso, y eso debemos que unir a las empresas que tienen un tamaño más allá de la comunidad autónoma, que en cada comunidad autónoma tenemos diferencias, ¿no? O sea, al final hay normativa que te hace incompatible. Bueno, pues el sector del transporte, por ejemplo, no puedes cumplir la misma normativa en muchos casos. Determinados vehículos en determinadas actividades no pueden trabajar en dos comunidades autónomas, porque uno a lo mejor te pide que tú escapes a la derecha y otro que esté a la izquierda. Entonces es imposible que el mismo vehículo pues pueda estar en una comunidad autónoma y en la vecina. Y sobre eso tenemos un montón de regulación que realmente complica muchísimo la vida de las empresas, porque es imposible conocerla. O sea, ya no solamente es una cuestión de que es complicado cumplirla, sino que es imposible, desde luego, conocer absolutamente toda la normativa que se va creando, y que dificulta mucho también. Se habla mucho de la unidad de mercado, pero tal disparidad de normas hace que de facto no exista esa unidad de mercado. En cuanto a transformación, una de las que más se habla es la transformación digital. Hay muchas empresas que ya han nacido en el mundo digital, son nativas digitales, pero hay empresas clásicas que tienen que hacer ese proceso de transformación. ¿Cómo está la situación de la empresa española? Bueno, en algunos indicadores estamos bastante bien. La sociedad española está muy bien y somos una de las sociedades españolas que más acceso tenemos a todo lo que tiene que ver con la digitalización. Pero hay mucha disparidad porque la empresa española es muy dispar. Tenemos mucha empresa muy chiquitita que necesita ayuda. Hay que tener en cuenta que el tejido productivo de España, estamos hablando de que pues más del 90% de las empresas españolas tienen millones de trabajadores. Estamos hablando de empresas muy pequeñas. Y para eso hace falta, bueno, pues que se les facilite a estas empresas, porque la que no tenga esta transformación digital pues está abocada desde luego al fracaso, porque la generación que viene ya son nativos digitales, y tú a un nativo digital le tienes que hablar en su propio lenguaje. Es una cuestión de cultura, no solamente es una cuestión de herramientas, que muchas veces pensamos que es el programa o es el ordenador. Estamos hablando de una cultura digital con la cual los jóvenes, esta generación Z, que empiezan a ser a nuestros consumidores, esta generación Z tienen una manera de ver la vida y de pensar totalmente diferente a la que teníamos nosotros, porque ya son nativos digitales, ya han nacido en este mundo digital, hace que su mente y su pensamiento sea distinto. Y las empresas, desde luego, tenemos que adaptarnos a todos. Bueno, y junto a todos estos cambios tenemos también problemas globales, problemas como la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático, la igualdad, la integración. ¿Cree que las empresas españolas están recibiendo las suficientes ayudas para este tipo de problemas? Bueno, realmente todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad es un elemento que tenemos que incluir sí o sí dentro de lo que es las empresas. El miércoles tuve la oportunidad en Oviedo, bueno, le entregaron los premios a SICOM, a Tenma Krug, que es una de las grandes mujeres que más saben sobre todo lo que tenga que ver el cambio climático y la sostenibilidad. Es una realidad. Ayer estábamos martes y miércoles en Oviedo y estábamos en manga corta, ¿no?, en el mes de octubre, con lo cual ahí estamos viendo cómo están ofreciendo estas transformaciones. Y además volvemos a lo mismo, esa generación Z, esos jóvenes que también van a pedir ese cambio, que cada vez, ya no solo ellos, sino cada vez más los ciudadanos,
están demandando empresas que sean sostenibles. Con lo cual, al final es un proceso imparable en el que las empresas tenemos que entrar. Las grandes empresas españolas están muy concienciadas y están haciendo trabajos muy interesantes, y eso poco a poco va calando también a la mediana y pequeña empresa. Esto es como una lluvia fina que ha empezado por arriba y va llegando y está aquí y poco a poco yo creo que todas las empresas vamos entrando en eso. Por supuesto, pues si queremos acelerar el proceso, hay que hacerlo. A mí una cosa que me gustó mucho y que dijo Telma el otro día, y es que cree que es muy importante que todas estas políticas, estas medidas se hagan a través de incentivos, no a través de sanciones o penalizaciones. El problema de la penalización, como cualquier ser humano, cuando nos riñen o nos castigan, vamos a producir un efecto de reacción y vamos a estar como a disgusto con esa norma que nos han impuesto, con esa sanción o coacción. Sin embargo, si hablamos de esos modelos de diálogo y podemos participar en las empresas en cómo mejorar esto, cómo hacer la sostenibilidad, qué tipo de ayudas y apoyos necesitamos, y que sea vía incentivos, apoyos y mejoras, pues llegará muchísimo antes y muchísimo mejor. Usted es presidenta de la Cámara Empresarial Hispano-Mexicana. ¿Cómo llega a ese puesto y cuál es la función y la relación que ve usted entre las empresas españolas y mexicanas? Bueno, yo me dedico a la consultoría internacional, además del derecho mercantil. Pues he trabajado muchos años con China y trabajo con muchísima empresa mexicana y ahora debe implantarse aquí en España, y con empresas españolas trabajando en México. Y en un momento determinado surge la necesidad con un grupo de personas. Yo tengo la suerte de que me hayan nombrado presidenta, pero dentro del equipo, bueno, pues, por ejemplo, García Núñez, que trabajó muchos años en la embajada en México, ella es mexicana, porque formamos, lógicamente, varios españoles y mexicanos los que estamos en la asociación. En un momento determinado, con todas las relaciones que tenemos entre ambos países, la verdad es que es muy intensa la relación que tenemos entre España y a nivel empresarial y México. Hay 7.000 empresas españolas actualmente con sede, son mexicanas de capital español, que están trabajando en México, y por otro lado vemos cómo hay 700 mexicanas ahora mismo en España y cómo estas cifras van aumentando y van a aumentar significativamente. Ha tenido las más grandes, irán llegando medianas y pequeñas, lo mismo que las más grandes se fueron en los 90 hacia México, y ahora mismo está yendo la pyme para allá. Creemos que se va a ofrecer. Y hacía falta un espacio de seguridad y lugar de encuentro donde se pudieran reforzar esos lazos entre ambos países. Y por otro lado también, para dar ese apoyo y ese asesoramiento y orientar, como dicen los mexicanos, tropicalizar la empresa. Es decir, venimos aquí a trabajar con la mentalidad con la mentalidad española. Vamos a México, tenemos un 90% de trabajo bien hecho y hay un 10% que es el de adaptación a la cultura, que en muchos casos no se hace correctamente. Ya la inversa, la empresa mexicana viene aquí a hacer negocios como está acostumbrada a hacerlo en México con muchísimo éxito, y sin embargo hay que adaptarlo. Y nosotros, os tratamos de ayudar en la implantación de empresas mexicanas en España y españolas en México, y ese lugar de encuentro, por ejemplo, hacemos un montón de actividades sectoriales y globales de difusión y también de networking, que creemos que es muy importante ese networking entre las empresas. Volviendo al derecho, leí hace poco el impacto que iba a tener la inteligencia artificial en el mundo del derecho, no solo a la hora de localizar jurisprudencia en escasísimo tiempo, sino incluso de proponer o redactar gran parte del contenido que se pudiera trabajar. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo debe ser regulado esta parte de la llegada de la inteligencia artificial en los despachos? Bueno, yo creo que es una grandísima oportunidad para el sector, porque perdemos muchísimo tiempo en tareas más rutinarias. Entonces, yo creo que esto va... Yo me acuerdo cuando empecé en esta profesión que me pasaba horas y horas cuando era pasante, horas y horas en los aranzades buscando sentencias y jurisprudencia. Entonces, encontrar 2 o 3 sentencias a lo mejor te llevaba un montón de días, porque tenías que consultar un montón de libros, y gracias a que teníamos ahí Aranzades y otras compilaciones similares. Cuando pasa ya a tener la base de datos en las sentencias, bueno, es una maravilla. En 10 minutos tienes todo eso. ¿Qué ha pasado? Pues ese tiempo que había que invertir en buscar sentencias nos permite dedicarlo a generar mayor valor a nuestros clientes con trabajos muchísimo más adecuados, más personalizados, y a dedicarnos en lo que es más importante de cada uno de los asuntos y centrándonos cada vez más en los intereses. Al final,
hay que ver qué es lo que, tener tiempo para escuchar a tu cliente, saber qué es lo que realmente quiere conseguir, no lo que te dice que quiere. Dice, oye, pues es que quiero sancionar a un trabajador. Bueno, ¿qué quieres? Que se vaya, que se quede, que sirva de ejemplo lo que vas a pasar, que es adaptarte a esta persona porque es muy valiosa y ver el problema de por qué está llegando tarde. Es decir, ¿cuál es la realidad de querer tú sancionar? Al final, uno tiene un objetivo. Cada caso va a ser distinto. Esto nos va a permitir adaptarnos muchísimo más a los intereses reales de los clientes, a generar más valor a nuestros clientes y a poder buscar soluciones muchísimo más adaptadas, más creativas, más originales y no estar, redactando documentos que eso si no lo hace una máquina, pues es fantástico. Usted no ha abandonado la universidad porque sigue de docente en 2 universidades. ¿Cómo ve a las nuevas generaciones? ¿Qué aprende de ellas? Pues a mí, una de las cosas por las que sigo dando clase y cuando me dicen, hombre, con lo liada que estás tú, ¿cómo es que haces? Digo, pues porque me encanta ir viendo y tener ese contacto con las nuevas generaciones que me parece que hay que entenderles, ¿no? Porque al final son los que vienen detrás y van a ser también mis futuros clientes y a ellos también tenemos que dedicar mucho esfuerzo. Pues yo creo que son diferentes. Hablaba antes de esa generación Z que son nativos digitales y tiene una manera distinta de ver la vida y de pensar. Y eso también nos obliga a nosotros, los de otras generaciones, a adaptarnos y yo creo que seguramente son diferentes. Y esa diferencia hace que tengan unos otros valores y que obliguen también a nuestra generación a adaptarnos para poder tener ese diálogo con ellos que es tan importante porque al fin y al cabo estamos todos en el mismo barco. Estamos terminando ya y lo hacemos siempre con todos nuestros invitados con 4 preguntas que son todas de respuesta corta. Y la primera de ellas es, ¿qué le ha dado miedo aprender y no ha hecho nunca? Pocas cosas. De joven no me hubiera dado miedo, pero ahora tiran en paracaídas, por ejemplo. ¿Cuándo se para de aprender? Nunca. ¿Qué le gustaría no haber aprendido? Nada. Me encanta aprender. ¿Y con quién ha aprendido las cosas más importantes de su vida? Es que es con tanta gente. Yo creo que aprendo todo el tiempo de cada una de las diferentes personas que me encuentro por el camino. Es maravilloso. Pues muchas gracias, Ángela. La verdad es que los que hemos aprendido con esta charla hemos sido nosotros, porque tu experiencia es bastante interesante y espero que tú también hayas pasado aquí unos minutos agradables. Pues muy agradable y que además cada vez que te hacen una entrevista, sobre todo tan personal como esta, pues te obliga también a plantearte muchas de las cosas que a veces hacemos sin ser muy conscientes por qué. Así que muchísimas gracias, espero que sirva de aportación y desde luego a todos los que nos estén viendo, yo creo que aprender es lo más maravilloso y enriquecedor que hay en la vida, por lo cual creo que nunca hay que dejar de agradecer este tipo de podcasts que nos ayudan muchísimo a aprender de las experiencias de los demás, que es fantástico. Pues muchísimas gracias. Universidad, Digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas que... Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados.